Muy buenos días a todos, sean bienvenidos. Yo soy Reiner y esta es una clase más de física. El día de hoy vamos a ver el tema de descomposición rectangular. Entonces, para entender lo que es la descomposición rectangular, vamos a resumirlo mediante dos puntos. Punto número 1. Cualquier vector se puede descomponer en la suma de otros vectores. Aquí está. Punto número 2. Consiste en reemplazar un vector por otros dos, de tal forma que estos sean mutuamente perpendiculares. Es decir, esos dos vectores que se va a descomponer tienen que pertenecer al eje X y al eje Y. Aquí les voy a explicar la situación. Tenemos aquí el vector inicial v, el cual está representado en un plano cartesiano. Entonces, para poder descomponer este vector en otros dos vectores, se hace lo siguiente. Primer paso, trazamos líneas perpendiculares desde la flecha hacia el eje X y el eje Y. Posteriormente se va a trazar dos vectores que coincidan con el punto inicial del vector hasta esa línea de acción que hemos trazado. ¿Ok? Por aquí y por acá. Listo, ya hemos trazado. Ahora, este vector que coincide con la línea de acción del eje X se va a llamar v sub X. Y este otro vector que coincide con la línea de acción del eje Y se va a llamar v sub Y. Listo. Ahora, la tarea consiste en calcular ambos vectores, el vector v sub X y el vector v sub Y. ¿Cómo? Mediante la siguiente formulita que está por acá. V sub X se va a calcular como el módulo de B, o sea, el tamaño del vector, el tamaño de este vector, multiplicado por el coseno de este ángulo. Y V sub Y se va a calcular como V, que es el tamaño del vector, multiplicado por el seno del ángulo. Coseno, seno, coseno, seno, ¿ok? Esas son razones trigonométricas que ustedes ya tienen que manejar, ¿ok? Ahora, a estas dos formulitas se le agrega esto de aquí. ¿Sí? El vector v al cuadrado va a ser igual a la suma de v sub x al cuadrado más v sub y al cuadrado. ¿Sí? Esta formulita no es otra cosa más que el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a recordar lo que son las razones trigonométricas de seno y coseno, de cómo es que se calculaban estas dos formulitas, ¿no? O estas dos representaciones matemáticas. Por aquí tenemos la razón coseno, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se calcula. Se calcula de la siguiente manera. Cateto adyacente y la hipotenusa. Pero esto es a veces un poco difícil de recordar, ¿no? Entonces vamos a recordar de la siguiente manera. Mira. Ubicamos el ángulo y para hallar el coseno nos vamos a ir al cateto del costado, que está por acá. ¿No? Ya sabemos, ¿no? que los elementos de un triángulo rectángulo son cateto, cateto e hipotenusa, ¿no? Listo, entonces, para hallar el coseno nos vamos a ir al cateto del costado y de ahí nos vamos a la hipotenusa. O sea, B entre C. Y para hallar el seno, ubicamos el ángulo, nos vamos a ir al cateto del frente y después a la hipotenusa. A entre C. Recordemos que abajo siempre va la hipotenusa. ¿Ok? Esto es un tema este punto, perdón, es solamente para poder recordar cómo es que se lleva el coseno y el seno. ¿Ok? Muy bien, aquí les presento algunos triángulos rectángulos notables, que son aquellos triángulos que poseen ciertos ángulos definidos y que a la vez van a hacer de que sus elementos, tanto como catetos y la hipotenusa, van a estar en una progresión aritmética. Y el triángulo rectángulo más conocido es el triángulo de 37 y 53, cuyos lados son como 3K, 4K y 5K.
Entonces vamos a utilizar ese triángulo que está por acá. Vamos a calcular en ese triángulo el coseno y el seno del ángulo de 37 grados. Visto la diapositiva anterior, el coseno de 37 grados se calcula de la siguiente manera. Primer paso, tenemos que identificar el ángulo. Aquí está, 37 grados. Y después nos tenemos que ir al cateto del costado, coseno, costado, ¿ok? O sea, 4K. Y finalmente tenemos que ir a la hipotenusa. Es decir, el coseno de 37 sería 4 quintos. Y de igual manera, para poder calcular el seno de un ángulo, tenemos que primero identificar el ángulo, que está a 37 grados, y tenemos que ir al cateto del frente, que vendría a ser 3K. Y posteriormente tendríamos que ir a la hipotenusa. Es decir, el seno de 37 grados sería 3 quintos. De igual manera, ustedes en sus hogares pueden calcular cuáles son los valores del seno y el coseno, tanto para este triángulo, el de 45-45 y el de 16 y 74 grados. Es cuestión de practicar. Muy bien, vayamos a los ejercicios. Número 1 dice, calcular el módulo de las componentes del vector A sobre los ejes perpendiculares. Esta es mi figura inicial. Y tenemos que hallar el módulo de las componentes. Es decir, tenemos que descomponer este vector en un vector en el eje X y en otro vector en el eje Y responder o calcular su magnitud, es decir, su tamaño. ¿Ok? Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es trazar líneas perpendiculares desde el final del vector hacia el vector X y hacia el vector Y. Y posteriormente dibujar los vectores que coincidan con el inicio del vector, como está representado de esta manera. Vector A sub X y vector A sub Y. Listo. Ahora, para poder calcular estos valores, tenemos que aplicar la formulita ya antes indicada. El vector A sub X se calcula como el módulo del vector multiplicado por el coseno. ¿Ok? Entonces, el módulo del vector es 25 unidades y el coseno de 37 es 4 quintos. Recordemos que esto es una fracción que va a ser multiplicada por 25. ¿Ok? 25 por 4 es 100, entre 5 nos sale 20. ¿Listo? Ahora, A sub y, la formulita, el módulo del vector A multiplicado por el seno del ángulo, el módulo del vector vale 25, reemplazamos por aquí, y el seno de 37 grados es 3 quintos. ¿Ok? Recordemos que es una fracción. 25 por 3 sale 75 y entre 5 nos sale 15. Listo, entonces nuestra respuesta sería A sub X igual a 20 y A sub Y igual a 15 unidades.